6 de la mañana con 59 minutos. Para ampliar este tema, saludamos ya con José Antonio Bueno, presidente del directorio de Expo Flores, quien nos acompaña en los estudios de Primera Impresión en la capital. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, ya veíamos las imágenes que realmente son sorprendentes y pues también una posición ya del sector exportador de flores. En definitiva, ¿cuáles son o cuántas son las pérdidas con respecto a estos saqueos y también a la paralización de actividades que ha devenido de las manifestaciones? Bueno, nosotros tenemos un cálculo estimado de más de 20 millones de dólares hasta el momento. Sin embargo, si no nos permiten seguir trabajando y no nos da protección el gobierno, nosotros tampoco podemos seguir cosechando y todo lo que no se cosecha se va a la basura. Entonces las pérdidas continúan, además de todo lo que hacemos al exterior, los clientes no reciben su flor, la imagen del país se va para abajo. Todo el sector de flores está afectado en el país, es decir, pues veíamos ahí en las provincias de Cotopaxi que otros sectores más están afectados. Todos. En el Azuay, igual en Cuenca, los productores de flores allá no han podido llegar a los aeropuertos, salir de las fincas. Lo mismo está pasando al norte, en Imbabura, en Cayambe, en Tabacundo. Tenemos la zona de Huachalá, donde hay una afectación importantísima de los indígenas que no dejan circular de ninguna manera, están muy agresivos. Es a nivel nacional. ¿Qué fue lo que sucedió específicamente ayer para entender las imágenes que revisábamos hace un instante? ¿Ustedes tenían disposición de trabajar normalmente el día de ayer? Bueno, al sur sí recomendamos ya por las amenazas que teníamos de los medios de la zona, recomendamos a muchas fincas que no trabajen por seguridad de las fincas y del personal mismo. Algunas se acogieron a eso, otras no lo pudieron hacer porque es muy complicado cerrar este negocio. Y en tempranas horas de la mañana, los indígenas, asumimos que son indígenas, empezaron a hacer sus caminatas cerca de las fincas y entraban a las fincas donde había gente trabajando con piedras, con palos, con antorchas, obligando al personal que salga, que no trabajen, que se unan a la protesta, en algunos casos dañando computadores, los camiones, los carros de los funcionarios. Realmente había una agresividad brutal que les tocó a todas las fincas del sur, hasta el mediodía ya tuvieron que cerrar todo. ¿Qué dicen los trabajadores de las fincas, más allá de quienes dirigen las mismas, los trabajadores, quienes fueron obligados a salir de sus puestos el día de ayer? Bueno, yo creo que los trabajadores están conscientes que necesitamos trabajar para sacar este país adelante y nuestras empresas adelante. Creo que para ellos es más perjudicial que esto suceda porque simplemente las empresas van a tener problemas de liquidez, de cobranzas, de pago a los proveedores, de pagar sus sueldos, de rendir cuentas con el IES, etcétera, etcétera. Entonces, para el personal, hemos tenido personal que ha caminado 3, 4 horas para poder llegar al trabajo y hemos visto un esfuerzo de muchos de ellos de seguir colaborando con las empresas. Es decir, yo no creo que ellos quieran unirse al paro, pero sus comunidades les obligan. ¿A quiénes responsabilizan específicamente? Porque ayer también vimos un sector pues de los líderes indígenas que se desmarcaron de estos actos, de estos hechos, que ya rayan también en algún punto en el vandalismo. O sea, responsabilizamos a los indígenas definitivamente porque son sus dirigentes, entendemos que son sus dirigentes quienes han dado estas órdenes. Sin embargo, nunca hemos vivido algo así en el pasado, nunca hemos visto que los indígenas traten de invadirnos a las fincas, de hacernos daño. Esto ya es una pelea entre hermanos, o sea, no es algo normal lo que está sucediendo. Sus trabajadores también pues, corresponden a las comunidades son indígenas, muchos de ellos, la gran mayoría. ¿Sus labores están suspendidas en este momento? Parcialmente. Hay fincas en el sur que están suspendidas, fincas en el norte que están decidiendo suspender, pero tratamos, todos los que podemos, estamos tratando de trabajar porque hay que seguir trabajando. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno, por parte del Estado? Usted decía, no podemos trabajar sin protección. ¿Qué es lo que están solicitando entonces? Yo diría que hasta el día sábado el gobierno de cierta manera nos ha tratado de ayudar dentro de lo que han podido con resguardia policial, militar, etcétera. Sin embargo, ayer ya se fue de las manos, no hemos sentido ningún apoyo en lo que es ya fincas, fue muy difícil la circulación. Nosotros necesitamos que el gobierno garantice el derecho a la protección civil, el derecho a la protección de la propiedad privada y el derecho a la circulación. Si no podemos circular, no podemos tampoco trabajar, no podemos transportar nuestras flores al aeropuerto para que puedan ser exportadas con normalidad.
¿Cuál es la afectación total que tiene este sector pues florícola? Usted decía, se están perdiendo en este momento las flores que ya estaban listas para ser exportadas. ¿Qué pasa con la relación que tienen con los países a donde exportan las flores? Es decir, ¿qué opinan ellos acerca de que ustedes estén demorando estos envíos? O sea, realmente es gravísimo porque primero como país nuestra imagen se va para abajo. Segundo, estamos permitiendo que países como Colombia, países en África, Kenia, Etiopía, exporten mayor cantidad de flor y nos empiecen a quitar el mercado. El tema político, el tema de paralización afecta brutalmente afuera porque los mercados no paran. Nuestros clientes operan y necesitan su producto. Entonces, si es que nosotros no podemos sustentar sus demandas, simplemente ellos van y compran en otro lado. ¿Ya tienen producto perdido en este momento? En este momento, por supuesto, muchísimo producto perdido. ¿Se pueden sancionar estos hechos identificando a los responsables? ¿Ustedes van a interponer algún tipo de acción? Se debería, y yo pienso que cada finca y nosotros como asociación deberíamos, si podemos identificar estos vándalos que han hecho todos estos daños, deberíamos sancionar y hacer un proceso penal. Porque esto es vandalismo, esto no es una protesta. O sea, una cosa es que salgan a protestar en las calles pacíficamente, que haya un poco de gente un poco molesta, pero otra cosa es que ya se vayan contra las empresas privadas y contra los civiles mismos. Ahora, no solamente el sector florícola ha sido afectado, también veíamos ahí algunos camiones que entiendo corresponden a las haciendas de brócoli, por ejemplo, que también fueron afectados. En general, ¿ustedes han tenido conversaciones con el resto de empresarios de estos sectores? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo pueden coordinar acciones? Las cámaras se han unido. Alejandro Martínez ayer estuvo reunido con el resto de las cámaras aquí en Pichincha, porque realmente es una acción de todos. Esto afecta no solo a los floricultores, sino a todos, a los ganaderos, a los que están en brócoli, a los que están en hortalizas. Absolutamente a todos nos afecta, porque todos tenemos que movernos, todos tenemos que poder trabajar. Las fincas más afectadas fueron las del sector florícola. Sí. ¿Cuáles más? En el sur hubieron fincas muy afectadas, Agrinac, EQR. Esas fueron fincas donde hubo vandalismo, donde agredieron al personal, donde les obligaron a salir, donde les golpearon sus camiones, les rompieron sus parabrisas, etc. Veíamos que se pinchaban las llantas de los carros también. Estos son del sector de las haciendas de brócoli, ¿no? Las imágenes fueron de las haciendas de brócoli que están al frente de muchas de nuestras haciendas de flores. Entonces todo el sector de alguna manera tiene miedo. Ahora, frente a esto, el anuncio que hizo el gobierno, por un lado, fue rechazar estos hechos. Usted ya manifiesta que se necesita mayor seguridad. ¿Qué esperan? ¿Se está aprovechando de pronto estas movilizaciones también para infiltrar a estos sectores que ya actúan de forma vandálica? ¿Cómo desmarcar precisamente a las personas que tienen la intención de protestar pacíficamente de las personas que no lo están haciendo? Bueno, eso ya es un trabajo de inteligencia del gobierno mismo. Yo pienso que entre el ejército y la policía deben tener suficientes recursos para poder controlar a estos agresores. Deben poner más refuerzos, yo diría, en el sur y en el norte de la ciudad de Quito, de Pichincha, de Imbabura, de Cotopaxi, donde realmente se están aprovechando estos personajes que no son posiblemente líderes indígenas, sino criminales que están tratando de cumplir otros objetivos que no sabemos cuáles son. Y a esa gente hay que identificarla, hay que meterles en la prisión, deben pagar las consecuencias. ¿En algún punto ustedes creen que hay una confusión de pronto con pensar que a ustedes no les afectan las medidas económicas que han sido anunciadas por el gobierno? ¿Ustedes también tienen impacto del incremento del diésel, de la gasolina? Como todo ecuatoriano, tenemos impacto no solo en el incremento del diésel, sino en otras medidas económicas. También hay medidas que nos favorecen para poder exportar más, ya que somos del sector productivo que exporta y que trae los dólares a este país. Entonces, definitivamente nos afectan las medidas, pero creo que fueron acertadas y creo que nuestro deber es ahora trabajar y tratar de cumplir con ellas y tratar de sacar adelante nuestras empresas con las nuevas situaciones económicas que el país nos ha puesto. Ahora, se anunció arancel cero para 256 subpartidas o también artículos para varios sectores, condonación de deudas también al agro, creación de líneas de crédito blandas. ¿Necesita esto el sector exportador o el sector productivo del país para despuntar? ¿Cree que es necesario estas medidas? Yo creo que sí, por supuesto. Tener menos aranceles en productos que nosotros consumimos día a día para la producción de todo el tema agrícola,
tener más crédito, más líneas de créditos con mejores condiciones, obviamente que nos vuelve más productivos, nos vuelve más competitivos, que es una de las deficiencias que el Ecuador, debido a la dolarización, ha sufrido en estos últimos años. No tenemos el mismo nivel de competitividad que nuestro país vecino, que es Colombia. Entonces, definitivamente, todas esas medidas van a favorecer al sector exportador de este país y al productivo. Cuando usted habla de favorecer al sector exportador, ¿está hablando de los empresarios que van a ganar más o está hablando de los trabajadores o de la generación de empleo? Porque también pienso que en ese sentido hay quizá un disgusto de la ciudadanía manifestando que a los empresarios se les está dando todo y al pueblo se le está quitando las oportunidades de tener unas mejores condiciones de vida. En todo caso, aclárenos usted, estas medidas van a hacer que los exportadores, que los empresarios ganen más y la gente se quede igual, los trabajadores de a pie. Definitivamente no significa que vamos a ganar más, significa que vamos a poder seguir vivos. Sí, significa que vamos a poder seguir compitiendo contra los mercados y seguir manteniendo el trabajo que tenemos con nuestro personal. Si estas medidas no se dan, si estos beneficios al sector exportador no se dan, eventualmente las puertas de muchas de las florícolas y de empresas que están en la exportación tendrán que cerrar o tendrán que tomar medidas de reducción de personal, que lamentablemente ya se ha venido tomando en los últimos años. ¿Estaban en crisis? Totalmente, una crisis muy fuerte. Yo creo que la peor crisis que ha tenido la floricultura en los últimos 15 años. ¿Responde a qué específicamente esta crisis que se venía viviendo? Nuevamente, a la falta de competitividad que tiene este país, al que no podemos nosotros competir versus Colombia o versus Costa Rica o versus África, que tienen otros precios, otros niveles de salarios, donde ellos pueden producir a un costo muy inferior que nosotros y por ende pueden vender a precios muy apetecibles en el mercado y lo que nos está quitando mucho mercado. Ahora, ¿cuál es el compromiso en relación a la generación de empleo? Porque también el gobierno de alguna manera tiene la esperanza de que ya que como gobierno no puede crear más fuentes de empleo en este momento, sea el sector privado el que lo haga. ¿Es esto posible? ¿Se puede confiar de parte de la ciudadanía en que se incrementarán las fuentes de empleo a medida que avance pues ya la aplicación de las medidas o estos nuevos incentivos que también se han puesto para los sectores empresariales? ¿Qué más compromiso que ser el sector que más gente emplea en el sector agrícola? ¿Qué más mujeres empleamos? Tenemos más de 100,000 trabajadores. Indirectamente afectamos positivamente a más de 300,000 familias. Es decir, el compromiso del sector floricultor ha estado desde hace más de 30 años en generar trabajo. Entonces, yo creo que con estas medidas vamos a poder seguir operando en nuestras empresas y mantenernos de una manera más competitiva versus Colombia y poder seguir dando empleo, en vez de reducir empleo y en vez de cerrar empresas. Estas otras medidas, la reducción del ISD para materias primas, bienes de capital, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la devolución simplificada de impuestos, ¿qué impacto tendrán dentro de la estructura que tiene este negocio de la exportación de flores? Eso es un impacto directo al flujo, nos permite tener un mejor flujo para cumplir con nuestras obligaciones de mejor manera. Básicamente ese es el impacto. ¿Qué esperan ustedes ahora de la discusión de todas estas medidas? Porque, por ejemplo, estas sí tendrán que pasar a la Asamblea Nacional, deberán ser discutidas, distintos sectores tendrán la posibilidad de hacer sus aportes. ¿Qué esperan que suceda en la Asamblea Nacional? No, esperamos que sean aprobadas y ejecutadas lo más pronto posible. Yo pienso que, nuevamente indico, el país necesita de estas medidas para poder ser un país más productivo y para poder salir de esta crisis como país. Definitivamente esperamos que todas estas medidas pasen en la Asamblea y que podamos seguir trabajando para un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, etc. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. José Antonio Bueno, presidente del directorio de Expo Flores, quien nos hablaba acerca de lo que ha sucedido con las paralizaciones a nivel nacional y también estas pérdidas que tiene el sector en cuanto a los saqueos, además de las decisiones económicas, cómo las analizan y qué expectativas tienen sobre lo que suceda en su estructura, en su producción y la generación de empleo para